El tema de hoy que vamos a compartir es ministros restringidos bajo la regla de Dios. Ministros restringidos bajo la regla de Dios. O sea, de que los ministros del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto tenemos que ser ministros que viven restringidos bajo la regla de Dios. Y este es un mensaje sencillo, pero ¿cuánto nos ha costado experimentarlo? Este mensaje es sencillo, pero nos ha costado vivirlo. Eh, el propósito de este mensaje, o sea, de que cada tema, ese nos lleva a una meta. Por eso damos un tema, para que sepamos a dónde vamos a llegar. Entonces, al hablar de que los ministros debemos de ser restringidos bajo esa regla de Dios, significa que como cristianos no podemos nosotros vivir como nosotros queramos. Y verdad que eso nos cuesta, porque a nosotros nos gusta vivir como queramos. Y venir a Cristo, ser cristianos, ser ministros del Señor, no podemos hacer lo que queramos. Eso es lo que no. Es sencillo. Este es a donde Dios nos quiere llevar a hoy, que como ministros y más nosotros los que estamos al frente, no podemos hablar lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos, mucho menos hacer lo que los hermanos quieran que hagamos. Porque a veces los hermanos tienden a manipularnos a nosotros los pastores de hacer cosas. O también a veces los pastores manipulan a la iglesia para hacer ciertas cosas. Entonces, como iglesia del Señor, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Hay restricciones, hay reglamentos y tenemos que someternos. Y eso es lo que nos ha costado, porque no nos gusta someternos. Pero oremos para que el Señor nos ayude. Amén. Padre Celestial, aquí estamos, listos para exponer tu palabra. Pero siempre orando que seas tú dirigiéndonos, que seas tú guiándonos en este estudio de tu palabra, Señor. Que seas tú abriendo el entendimiento y los corazones de los oyentes, Señor. Y que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Creemos que tu palabra es vida. Señor, tus palabras que tú has hablado son espíritu y son vida, Señor. Oramos para que nuestros corazones puedan ser ministrados en esta preciosa tarde, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor, anhelando más de ti, Señor. Que nuestra llegada a este lugar, Señor, sea con ese propósito de recibir más de ti, Señor. Muchas gracias por mis hermanos, los que hemos estado aquí presentes, Señor. Oramos para que nos bendigas a todos de una forma especial. También siempre orando por todos los hermanos que nos escuchan, nos miran a través de Facebook, YouTube, Señor, que también ellos sean bendecidos a través de tu palabra, que es nuestro único deseo de bendecir a todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos hablando pues de que como ministros tenemos que vivir bajo las restricciones del Señor. Por ejemplo, le decía que es algo que nos cuesta vivirlo. Cuando nos casamos, verdad que pues el primer año pues es luna de miel, pero de ahí en adelante vienen los problemas, vienen los estirones, y muchos aguantan 5 años, algunos 10, algunos 20, algunos 30, algunos de 40 se rompen, ¿verdad? Porque el problema es de que nadie quiere sujetarse a nadie, ¿verdad? Porque el matrimonio es de que ya no sean dos, el matrimonio es de que seamos uno, ¿verdad? Y hablando espiritualmente, la Biblia empieza con un romance, un matrimonio, Adán y Eva, ¿sí o no? Y termina con un matrimonio, Cristo y la iglesia, ¿verdad? Y entonces
Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el deseo de Dios es de que lleguemos a ser uno con Él en vida. Y eso nos ha costado a nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque nos gusta hacer lo que nosotros queramos. Pero al unirnos a Cristo, ya no somos, ya no podemos nosotros seguir nuestro camino, sino que ya somos uno en Cristo y tenemos que aprender a vivir con Él. Amén. Tenemos que aprender a caminar con Él. Por eso, si se fija en Apocalipsis, cuando miramos a los vencedores, dice que los 144,000, dice que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Juntos. Amén. Entonces, hoy pues vamos a ver cosas bonitas. Tal vez no son muy de nuestro agrado, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor por su palabra y de salir de este lugar diciendo: sí, realmente necesitamos ser gobernados por tu vida. Amén. Y que hay reglas que tiene Dios para nosotros y tenemos que someternos a esas reglas. Y si lo logramos hacer, vivir, vamos a vivir tranquilamente. Muchos hermanos hoy en día no viven en paz. Muchos hermanos viven desesperados por este detalle, que quieren hacer cosas y están más interesados en hacer cosas que por quién las hace. Yo mejor prefiero no hacer tanto, sino que lo que haga, por qué medios yo los estoy haciendo. Hoy va usted a mirar que el cristianismo anda por todos lados, andan desesperados, ¿verdad? Y hablando pues abiertamente, predicando y queriendo hacer crecer sus iglesias y todo. ¿Y qué estamos haciendo? Solamente causándole daño a la iglesia y división a la iglesia. Porque todo el mundo lo que nos interesa es hacer la obra de Dios. O sea, mientras que obremos, mientras que hagamos algo para Dios, estamos contentos, aunque no nos interese por qué medio lo hacemos. Pero a Dios no le interesa qué tanto hagas, sino por qué medio lo estás haciendo. Ya aprendimos que en este ministerio no es tanto lo que haces, sino lo que vives, lo que somos nosotros como ministros. Amén. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de lo que estuvimos estudiando el otro miércoles? Estamos viendo pues que realmente si nosotros le prestamos atención a la segunda carta a los Corintios, cuando llegamos al capítulo 9, realmente ahí tenía que haber terminado el apóstol Pablo. Ya ahí se miraba que ya había terminado su carta, pero como que si el Espíritu Santo, cuando él estaba terminando en el capítulo 9, como que si el Espíritu Santo soberanamente le dijo a Pablo: sigue escribiendo. Y entonces Pablo continuó escribiendo capítulo 10, 11, 12 y 13. Amén. Y en estos últimos capítulos, Pablo, miramos que él empieza a defender su ministerio. Amén. Pablo empieza a defender su ministerio. Y ya hablamos por qué Pablo empieza a hablarnos, como que si cambia la plática, ¿verdad? Y empieza ahora a defender su ministerio. Pero Dios nos quiere enseñar algo bien precioso a nosotros, porque todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza, dice la palabra. Entonces, pero si recuerdan bajo qué contexto Pablo empieza a defender su ministerio. ¿Sí se acuerdan ustedes? Pero si se acuerdan bajo qué contexto pide, ora y ruega por mansedumbre y ternura. Y por qué él va a empezar a hablarnos de su defensa en su ministerio. Porque ya aprendimos, ¿verdad? Sí, Vanessa. O sea, acuérdense que ¿qué está sucediendo en Corinto? En Corinto se metieron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? ¿Quién es un judaizante? Un judaizante es el que se dice que es cristiano, pero vive de acuerdo al antiguo pacto, vive de acuerdo a la ley.
algo que que el Señor Jesús ya había terminado y había abierto un nuevo camino, un nuevo pacto para que ahora vivamos en ese nuevo pacto. Amén. Entonces esos judaizantes se metieron a Corintios y estaban engañando a los corintios y estaban desviándolos de Cristo. Y no solamente los estaban desviando de Cristo, sino que estaban en contra del apóstol Pablo y de los otros apóstoles, y empezaban a ministrarles mentiras, engaños. Y entonces tenemos ahora la iglesia en Corintios ya engañados, con unos pensamientos muy malignos, ¿verdad? En contra de la verdad, en contra del ministerio, ¿verdad? De los apóstoles. Y entonces ahora Pablo, por eso es de que va a defender su ministerio, pero Dios a nosotros nos quiere dar una enseñanza a todos nosotros, y eso es lo que nos interesa aprender. Amén. Y Pablo usa esos últimos capítulos, los últimos que nos quedan, para terminar esta segunda carta. Él defiende su ministerio, pero más que mirar eso, es que miremos lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere enseñar al hablarnos de defender su ministerio? Ya aprendimos pues el miércoles que Pablo, como decía Vanessa, Pablo rogaba por mansedumbre y ternura de Cristo, ¿verdad? Porque le estaban diciendo al apóstol Pablo que él, cuando escribió la segunda carta, cuando escribía sus cartas, que él era duro, que él era muy valiente y se atrevía a escribir las cartas y hablar, ¿verdad? Y no tenía miedo, pues. Pero decían, pero mira, cuando viene en persona es miedoso, ¿verdad? Y Pablo, él al entrar el capítulo 10, Pablo ruega por mansedumbre y ternura de Cristo. Porque cuando nosotros entendemos, hoy vas a mirar porque Pablo oraba de esa manera y rogaba. Porque, hermanos, nosotros como ministros del nuevo pacto, este ministerio es del Espíritu. Amén. Entonces muchas de las veces sí, Dios nos usa aquí a nosotros hablando fuerte, ¿sí o no, hermanos? A mí también lo ha hecho, y cuando estoy con ustedes me miran así como que si tengo miedo, le tengo miedo a los hermanos, y me lo han dicho a mí, usted le tiene miedo a los hermanos. Pero ahora vas a entender que no es miedo, es precaución. Es precaución a no causar daño a los hermanos. Si Pablo viene, porque Pablo no es de doble cara, Pablo no es de doble cara, y lo dice, no, nosotros así como escribimos, así nos presentamos y somos los mismos, porque vamos a ver adelantito que un ministro no es de doble cara, que no anda con apariencias, porque debemos ser reales tal y como Dios nos llamó. Solo que a veces nos miramos calmados cuando ya estamos enfrentando la situación, porque no queremos causarle daño a un hermano. Por eso pedimos que sea la vida en nosotros, la mansedumbre, hermanos, y la templanza de Cristo en nosotros. Porque el que no es guiado por el Espíritu, él pelea sus derechos. Si uno viene y, a ver, ¿qué andas diciendo esto conmigo? Y se agarra y no le importa, porque él anda no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, como lo hacían los judaizantes. A ellos no les importaban causar daño, pero a los ministros de Dios sí. Por eso ellos actuaban diferente, ¿verdad? Que se los dijo, nosotros no somos como ellos. Nosotros, aunque estamos en la carne, dice, porque todavía tenemos este cuerpo, no militamos según la carne. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de estos últimos capítulos de que Pablo está defendiendo su ministerio? Ahora, o más bien te hago una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos realmente enfrentar estas situaciones sin dañar a las personas? Ya lo estamos aprendiendo, que es simplemente viviendo la vida de Cristo,
que es simplemente, hermano, viviendo conforme al Espíritu. Tenemos que aprender algo. En estos capítulos que nos quedan para terminar la segunda carta a los Corintios, que son 3, Dios nos va a mostrar de que en este ministerio vamos a tener muchas oposiciones, vamos a tener muchos obstáculos, y eso es lo que a muchos cristianos les desanima, y que vamos a ser restringidos. Por ejemplo, si yo ando haciendo algo y alguien viene y me diga, por favor, puede esperarse, no es el tiempo que lo hagas, eso a mí me desanima, porque no me gusta que me detengan, no me gusta que me ordenen, me gusta hacer las cosas como yo quiero. Y de repente hacemos algo y Dios nos para, y a veces nos para con serios problemas, porque Él nos restringe. Y como que si nos desesperamos, hasta nos desanimamos y hasta vamos contra de Dios. O sea, de que la vida cristiana es una de obstáculos, muchos obstáculos en la carrera cristiana. Y a muchos se los enseñó que llegando a Cristo todo iba a marchar bien, todo iba a ser color de rosa, pero ¿qué si cuando vienes a la vida cristiana resultan muchas cosas muy negras? Como decimos, nos la vemos negras, ¿verdad? Nos la estamos viendo negras, porque la vida cristiana realmente está llena de obstáculos, y es lo que Dios nos quiere mostrar en estos últimos capítulos, como que si Dios le dice a Pablo, continúa, para que de una vez sepan los ministros del nuevo pacto que este ministerio está lleno de obstáculos, y que yo mismo los pongo. Fíjate bien, soberanamente, desde que Dios comenzó la obra, ¿no Él mismo se puso obstáculos? Dios mismo. Ay, ¿cómo? Pues Él mismo se puso al diablo. ¿O quién lo puso? ¿Quién? ¿Alguien de nosotros lo puso? Es Dios. Para que entendamos pues cómo se mueve la vida de la iglesia, porque a veces nos desesperamos, nos desanimamos, pero no entendemos lo que Dios nos quiere hacer, hermano. Cada vez que y yo realmente hasta yo me quedo así como, pero tengo que agarrar la onda, porque cada vez que nos queremos activar y nos vamos a meter con Dios, y Dios nos restringe. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Tal vez nos queremos arrancar como nosotros queremos, a nuestra manera de pensar, de hacer las cosas, y nunca es por lo que Dios nos quiera dirigir, nos quiera llevar. ¿Estamos, hermanos? Tú como creyente lo has experimentado, ahora sí le voy a echar ganas, ¿y qué? Resulta de que se te vienen serios problemas y dices, ¿qué pasó pues? Porque la vida cristiana, el levantarte a servir a Dios, tiene muchos obstáculos. ¿Cómo es que pues Dios nos va a hacer vencedores a nosotros? ¿Cómo es que vamos a llegar y decir, fui victorioso, fui vencedor? ¿Cómo vamos a ser vencedores si no vamos a enfrentar a nadie? ¿Cómo vamos a ser victoriosos si no vamos a pelear ninguna batalla? Para ser vencedores hay que pelear la buena batalla. Para ser victoriosos, para llegar a la meta, hay que triunfar sobre esos obstáculos. La palabra nos dice, ahorita lo vamos a ir viendo, que esta vida cristiana está llena de obstáculos. No es para que te desanimes, es para que tú aprendas a vivir la realidad de la vida cristiana. Amén. Y aprendamos a confiar plenamente en Dios. Porque hoy vamos a aprender que esas batallas no las ganas tú. Pablo dice que esas se ganan por el Espíritu. Amén. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. Aunque nuestros versículos son del 7 en adelante, vamos a ir poco a poquito del 1 hacia adelante. No importa que no avancemos mucho, pero ahí nos vamos a ir como Dios nos vaya guiando. ¿Lo tienes? 2 de Corintios 10, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 5. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues
que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. El ministerio del nuevo pacto, desde que se estableció, ha tenido muchos obstáculos. Ustedes y yo lo sabemos. De acuerdo a la palabra, miramos desde que el Señor Jesús vino a establecer este nuevo pacto, tuvo mucha oposición. El escritor que nos habla de que este ministerio está lleno de obstáculos y de oposiciones, él fue uno de los que se opuso. Por eso él sabe lo que está escribiendo y sabe lo que significa el nuevo pacto. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, estaba en contra del nuevo pacto, porque era un judío celoso de la ley. Él mismo lo dice. Por eso él sabe lo que está sucediendo con los judaizantes, porque ahora él está de este lado. Amén, hermanos. Y él persiguió a la iglesia, él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los golpeaba, y creo que a muchos mataban, hermanos. Él se opuso, pero ¿qué sucedió cuando se encontró con el Señor Jesucristo? ¿Qué sucedió con Pablo cuando tuvo ese encuentro con Cristo? Ya conocemos la historia, se convirtió y ahora está de este lado. Y ahora, hermanos, está a favor de la iglesia. Ahora él está, hermano, ahora podemos mirar pues que él realmente entiende lo que está sucediendo con los judaizantes, y nosotros por eso no tenemos que olvidar esto. Cada vez que usted va a mirar de argumentos y esos pensamientos están dirigidos a los judaizantes, para que nosotros no nos salgamos del contexto y entendamos, pero ahí lo vamos a ir explicando poco a poquito. Amén. Entonces Pablo no solamente nos enseña que este nuevo ministerio del nuevo pacto está lleno de obstáculos, sino que él también nos da la clave de cómo ser victoriosos en este nuevo ministerio, de cómo ser victoriosos en todos los obstáculos que nos vengan. Y él nos da que la clave es vivir a Cristo. No hay otra manera de ser victoriosos y de agradar a Dios en este ministerio, es vivir la vida de Cristo. Amén. Les decía, muchos de nosotros como creyentes sufrimos mucho cuando nos vienen los obstáculos, cuando se oponen a nosotros, cuando somos menospreciados, cuando somos criticados. Nos desanima eso, porque creemos que, como les decía, la vida cristiana es diferente, que tenemos que caer bien y que a todos tenemos que agradar y etcétera, etcétera, o que nos tienen que tratar bien aquí en esta vida cristiana, que todo nos tiene que salir bien. Pero no es así, hermano, no es así. Si creemos de esta manera, estamos creyendo mal. Y cuando te encuentres en situaciones difíciles, ahí vamos a desanimarnos. Eso ha venido pasando con muchos creyentes, hermano. Muchos cristianos de años, uno se queda asustado y admirado de cómo reaccionan. Y todo ha venido siendo por no vivir a Cristo. Por no vivir aquí. Y uno mismo lo sabe, porque tú también lo enfrentas, y como que si uno quiere tambalear, pero gracias a que poco a poco hemos dejado que Cristo vaya creciendo en nosotros, y eso nos da la victoria, hermano.
y seguimos adelante en medio de esos obstáculos que nos vienen. Pero muchos de una vez no solamente se alejan, sino que muchos hermanos apostatan de la fe y le dan la espalda a Cristo, le dan la espalda a la iglesia, hermano. Tenemos que orar al Señor que Dios nos ayude. La vida cristiana está llena de obstáculos. Tienes que grabártelo en tu mente. No es la primera vez que lo predicamos, pero creo que ahora nos va a ir quedando un poco más claro, amén, en nosotros. Pero quiero llevarte a Primera de Pedro para que veas que no solamente Pablo, sino que también el apóstol Pedro nos habla de que esta vida, y mira quién te lo dice, Pedro, esta vida cristiana es una vida llena de obstáculos, llena de dificultades. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18. Léalo conmigo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muchos leen este versículo y no lo entienden. Aún lo predican y lo predican mal porque no lo entienden. Lo sacan de su contexto. Yo he escuchado predicadores que hablan, y si el justo con dificultad se salva, ya ven, la salvación no la tenemos segura. La salvación hay que cuidarla porque se puede perder. Muy mal enseñado, muy mal enseñado. Ese no es el contexto de ese versículo. Ahí no nos están hablando de que tú vas a perder tu salvación si no la cuidas. No, no, no. Dice Pedro, y si el justo con dificultad se salva. Nos está diciendo que los justos, nosotros somos los justos porque hemos sido justificados por haber creído en Cristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos esos justos, no por lo que nosotros somos o hagamos, sino porque Cristo el justo nos justificó delante de Dios. Somos inocentes pues delante del Señor por Cristo. Nosotros los justos, dice, con dificultad vamos a ser salvos. Esta salvación que Dios nos dio a nosotros es de enfrentar obstáculo tras obstáculo, hermano. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será? ¿Qué será con los impíos y los pecadores? ¿Qué va a suceder con aquellos que viven sin restricciones? ¿Qué va a suceder con aquellos que no, hermanos, viven por la regla de Dios? A su manera, como ellos quieren. ¿Qué va a suceder? ¿Dónde van a, hermano? Van a enfrentar el castigo de Dios. Aquí nos están diciendo de que los justos vamos a salvarnos con dificultades, pero vamos a ser librados del castigo que viene sobre este mundo. Amén, hermanos. Si nosotros lo leemos bajo su contexto, nos queda claro. Por eso el contexto es que tú leas unos versículos adelante y unos versículos atrás para que entiendas el contexto. Si no, lo sacamos fuera de contexto. Por ejemplo, si nos llevas, Berna, al versículo 15, atrasito, y llegamos al 18, ya vas a decir, ok, ya lo entendí. Ok. Así que ninguno de vosotros padezca. O sea que vamos a sufrir nosotros como creyentes en este mundo. Si el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Van a ser afligidos aquí, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? Creyéndole a Dios, confiando en el Señor, que Él está con nosotros en medio de la adversidad, en medio de los obstáculos, de problemas. Dios está con nosotros, pero a veces nos desanimamos porque no hemos creído completamente en Dios, no hemos confiado
completamente en la palabra que Dios nos ha hablado. Pero Él dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Van a padecer ustedes, pero no padezcan como homicidas, o ladrones, o malhechores, o por meterse en lo que no les interesa. A veces nosotros tenemos como cristianos muchos problemas por andar de chismosos, por andar metiéndose en las cosas que no nos interesan. Y vienen los problemas y vienen los sufrimientos. Y qué triste que no sean por causa de Cristo. Porque a veces decimos, pues aquí yo estoy sufriendo, pero gracias al Señor porque es por Cristo. ¿Será que tu sufrimiento es por Cristo? ¿O es por nuestra irresponsabilidad? Amén. Y eso ya lo hablamos mucho atrás. Pero estamos leyendo el contexto para que miremos que si el justo con dificultad se salva. Amén. El justo con dificultades se va a salvar. Pero no está hablando de la salvación de la vida eterna, esa ya te la regalaron. Está hablando de que vas a ser salvo de la ira que viene. Amén. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, si tus sufrimientos, si tus aflicciones, si tus obstáculos, todo lo que te venga es por causa de ser cristiano, no se avergüence. No se me afloja ni se me aflija, como dijo aquel. Gócese, porque es por Cristo. Amén. Si no, dice, glorifique a Dios por ello. Gracias, Señor. Pero eso tienes que entenderlo, porque si no, siempre, ¿por qué yo? Y luego ves al impío y al otro, que todo le va bien, vive la vida loca y le va bien, y tú que quieres agradar a Dios, que vive, te vienen esas cosas y no le agarras, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando? Pero dice Pedro, pero tú, si es por Cristo, glorifica a Dios. Nada más échale un vistazo más adelante, ¿qué le va a pasar a aquel que tú miras que no le pasa nada y que anda bien tranquilo y viviendo la vida loca? ¿Te acuerdas de aquel salmista que dijo que por poco su pie resbala? Porque él estaba allá adorando al Señor y de repente pues le dio por mirar hacia afuera y miró a toda la gente que prosperaba, tenía riquezas, prósperos, y ni siquiera temían a Dios. Y él que estaba en la presencia del Señor día y noche adorando, dijo, Señor, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Mira todo lo que tienen, yo no tengo nada. Y dice, y por poco, sus pies resbalan, diciendo por poco ¿verdad? Pero de repente Dios le habló y le dijo, mira al final, mira lo que les espera al final. Mira, viene la ira, viene el castigo, viene la perdición eterna. Y dice, entonces me volteé y continué ahí, hermano. Amén. Debe de uno estar mejor, dice, agradecido, glorificándole a Dios. Hasta que entrando en ya Berna nos llevó allá. Dice, versículo 16, ¿verdad, Berna? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vamos hasta el 12, Berna, para que ya nos metiste ahí para que vean que estamos hablando la palabra. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, fíjate. O sea, de que creí en Cristo de balde, mira cómo me está yendo. Y aquel que ni siquiera es cristiano, re bien que le va, yo metido problemas, estos problemas, salgo de una y entro a otra, ¿verdad? Pero no te das cuenta que Dios te quiere mantener restringidito, porque si nos mantiene así de que, Chon, imagínate, en cuanto te alivies vas a correr hasta Nayarit. Uno tiene que tener cuidado, ¿sí o no? Hace un año orábamos por la hermana Amada, ya yéndose para Chapalilla, y la detuvo. Y tan pronto se alivió, ya anda en Chapalilla otra vez. Uno tiene que orarle al Señor. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos
en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Amén, hermano. De verdad, a mí me han dicho, mire, porque uno les habla de Cristo y le dicen, para andar como esos. Es más, yo y mi esposa estamos mejor que matrimonios que están ahí. Y sí lo creo. Hay mejores personas allá que nosotros. Pero con la diferencia de que no tienen a Cristo. Nosotros, aunque seamos fallones y carnalones, pero tenemos a Cristo. Y somos gente perdonada. Gloria al Señor. Ellos no son perdonados. Son buenos, pero alejados de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin perdón de Dios. Nosotros somos perdonados por Dios. Por eso siempre tenemos que vivir agradecidos. Amén. Entonces, dice, regresando Bernal, estamos en Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 15. Porque estamos con el justo, ¿se acuerdan? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a castigar al mundo entero, pero primero, como Él es juez justo, va a comenzar con nosotros. Pero Él nos castiga hoy para que nosotros no seamos condenados con el mundo. A nosotros para que nos corrige, para que caminemos bien, para que le agrademos al Señor. Eso es todo lo que Dios quiere hacer. Dios no nos quiere hacer daño. Lo mismo Pablo le quiere enseñar a los corintios. Corintios, yo no estoy aquí para hacerles daño. Yo estoy aquí para el bien de ustedes. Eso es todo, hermano. Y a veces nosotros la agarramos contra el pastor, es que me la echó a mí. No, hermano, estamos solo con un propósito del bien por los hermanos. Es todo. No estamos aquí para causarle daño a ninguno. Entonces, hermanos, estamos en el 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y nos da duro a veces, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínate el que rechace el evangelio de Dios, imagínate el que rechace a Cristo, imagínate el que esté en contra de Dios. ¿Cuál será el fin? Por eso tú tienes que estar agradecido. No importa cómo seamos aquí, hermano. No importa qué problemáticos seamos, hermano. Tenemos que aprender a amarnos. Somos hijos de Dios, hermano. Y nos espera una bendición grande. Aunque por lo pronto aquí vamos a estar siendo afligidos. Pero vamos a aprender que tenemos que amar a los hermanos, sean como sean. Amén. Y ahí llegamos, ya ve. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. Hoy se acabó. Se acabó. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, mira, según los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, de que cuando tú estás padeciendo por la voluntad de Dios, encomienda tu alma. Señor, aquí estoy. Tú haces conmigo lo que tú quieras. Aquí estoy. Eso es estar confiando plenamente en el Señor. Amén.
Pero como te decía al principio, pero esto es lo que nos cuesta a nosotros y se nos hace duro experimentarlo, vivirlo, porque no nos gusta que nos restrinjan, no nos gusta que nos manden, no nos gusta, hermano, no nos gusta que nos digan nada, pues. O a ustedes sí les gusta, tal vez a mí nada más. Pero traemos esa naturaleza. Pero tenemos que entender lo que ahora somos en Cristo. Amén. Pero estamos en que la vida cristiana es una de obstáculos. Amén. Segunda de Corintios, regresemos rápidamente. El tiempo se va, hermano, y todavía ni empiezo. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para de la destrucción de fortalezas. 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, versículo 6. Y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire bien, Pablo está diciendo a nosotros, aunque andamos en esta carne, no militamos según la carne. Nosotros militamos ¿qué? Según el Espíritu. Amén, hermanos. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Nosotros, nuestras peleas son, nuestras luchas son por el Espíritu, no en la carne, sino por el Espíritu. Nuestras armas, dice Pablo, son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si ustedes miraron, Pablo menciona los pensamientos aquí. Pablo menciona los pensamientos, versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra, diga conmigo, conocimiento. Esa está en el conocimiento está en la mente. Y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento de la mente a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La mente, nuestra mente, hemos hablado de cuidar el corazón, ¿verdad? Pero porque el corazón, acuérdense que es la mente es parte del corazón. O sea, el corazón psicológico se compone de las tres partes del alma y una del espíritu, que es intelecto, la mente, sentimiento y voluntad. Esa es el alma. La parte principal del alma, que somos nosotros, es la mente. La parte principal tuya y la parte principal mía es la mente. Amén. Pero la parte principal del espíritu es la conciencia. Por eso tienes que cuidar tu corazón y tienes que cuidar tu mente, porque lo que está acá puede bajar acá. Amén. Entonces, la mente, esta tienes que tener mucho cuidado con ella, porque es una mente finita. Si tú no tienes cuidado y la restringes, ella se va. Por ejemplo, si yo le digo ahorita si le digo, váyanse a Nayarit, los que son de Nayarit, ¿ya anda allá usted? Rápido nos vamos allá, ¿sí o no? Porque la mente se va. Si usted está aquí y no tiene cuidado con su mente se va. Está su cuerpo aquí, pero su mente anda vagando, no sé dónde ande. Y aunque le hagas tú, pero tu mente anda en otro lado, anda en otro rollo, ¿sí o no? Estamos aquí con los ojos pelones y hasta le hacemos, wow, sí, pero la mente anda por otro lado. Aquí en la mente es la mente que el Satanás quiere tomar para gobernar tu vida. Y es la que Dios también quiere tomar, ¿sí o no? Aquí se pelean las batallas, en la mente. Aquí en la mente o ganas las batallas o las pierdes. Por eso hay que cuidar nuestros pensamientos. Entonces vayamos a Corintios, pues, para que sepan por qué Pablo habla esto. Los judaizantes traen
muchos malos pensamientos o argumentos en contra del apóstol Pablo, de los apóstoles, que son diabólicos. Entonces ellos vienen metiendo esas ideas a los pensamientos de los corintios. Amén. Y entonces los están llevando al engaño. Entonces Pablo les está queriendo decir que cuando él dice que si ellos llegan a la obediencia perfecta, entonces van a poder derribar esas fortalezas, esos malos pensamientos, amén, que son diabólicas. Si ellos llegan a la obediencia perfecta, o sea, ¿sí entienden esa parte? Si los corintios llegan a ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que se les predicó, entonces van a poder derribar esos malos pensamientos y van a poder llevarlos a la obediencia de Cristo. Cuando uno, hermano, cuando tú llegas a ser capturado por esta palabra y crees a esta palabra y eres obedientes a esta palabra, puede llegar cualquiera a meterte engaño en tu mente y tú no te dejas engañar porque tu mente está totalmente capturada por Cristo. Es obediente a la voz de Cristo, hermano, y Cristo te dice: no le creas. No te dejas engañar. Pero cuando alguien no cuida su mente, cuando su mente no está siendo gobernada por el Espíritu, cuando su mente no está ocupada en el Espíritu, fácil te van a lavar el coco, como decimos. Llega alguien por ahí, te lava el coco y te pone en contra. Te pone en contra, pero cuando tu coco, hermano, está lleno de la vida de Cristo, tu mente, pues, cuando somos gente que está con su mente ahí en la obediencia a Cristo, es fácil que te dejen engañar. Y no solamente estamos hablando de que vengan a meterte engaños, tu misma vida cristiana, hermano. Porque a veces hablando, cuando andamos nosotros solos ahí, aún nosotros solos, el mismo diablo quiere meterte engaño en tu mente, hermano. Y si uno tiene, porque uno tiene que tener la mente de Cristo, ¿sí o no, hermanos? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos esa mente pensamos como Cristo, no pensamos como el otro. Amén. Entonces los corintios le estaban prestando esa mente a los judaizantes. Y estos judaizantes estaban llenos de argumentos y pensamientos diabólicos en contra del apóstol Pablo. Y hermanos, lamentablemente estaban engañando a los corintios, a tal grado de que dudaban del apóstol Pablo, a tal grado de que estaban sentidos con el apóstol Pablo, a tal grado de que pensaban que Pablo iba por su dinero. Entonces, cuando no tenemos cuidado, somos engañados. ¿Cómo podemos derribar esos argumentos y esos malos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos derribarlo? Dice Pablo, da la clave. Cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuánto necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor? Por eso a veces sufrimos mucho nosotros como creyentes. Por eso nos desanimamos continuamente, porque nos falta ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Y versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. De la única manera que vamos a vencer esa desobediencia de ellos es cuando ustedes obedezcan lo que se les predicó. Una vez obedeciendo lo que se les predicó, ¿dónde quedan aquellos? Derrotados. Por eso, hermano, cuando tus pensamientos están centrados en Cristo, hermano, toda desobediencia es castigada, es derribada, porque tu mente está centrada en Cristo. Qué bonito, hermano, cuando uno está lleno de la vida de Cristo, cuando uno está con su mente ocupada en Cristo. Vienen
y te quieren meter cosas de los hermanos, de la vida de la iglesia, de las cosas de Dios. Y tú le dices, yo sé en quién he creído. Y tú le empiezas, así están las cosas. Vences todos esos pensamientos diabólicos, hermano. Sales triunfante en Cristo. Y no eres engañado ni dañas a nadie. Pero de lo contrario somos engañados y dañamos mucho la vida de la iglesia. ¿Dicen amén? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a, como dice Pablo en Romanos, a ocupar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Porque de lo contrario somos engañados. Versículo 7, mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también somos de Cristo. Allá los judaizantes no le crean a Pablo. No es sincero, no es verdadero. Y los corintios les están creyendo a ellos, que ellos son verdaderos, ¿sí o no? Entonces Pablo está diciendo, si ellos dicen que son cristianos y les creen, ¿por qué no nos creen a nosotros si somos cristianos también? Pablo los está enderezando en sus pensamientos, amén. Entonces cuando uno tiene una mente sana, cuando uno tiene la mente de Cristo, hermano, si alguien viene murmurando, si alguien viene hablando cosas, ¿sabes, hermano? Si alguien viene diciendo, sí está bien, pero si supieras cómo es fulano, cuando tu mente es sana, tú le dices, sí, hermano, yo sé. Y sé que mi hermano o mi hermana no es perfecta, estamos en la perfección y tú también no eres perfecto o perfecta. ¿Quiénes de aquí de nosotros somos perfectos? ¿Por qué pues nos asustamos cuando alguien nos viene diciendo que fulano anda así? ¿Por qué te asustas? Piensa en ti, ¿cómo andas tú? Porque todavía estamos en el proceso de la perfección. Cuando uno entiende eso, uno no se asusta, hermano. Uno al contrario, dobla sus rodillas y ora por los hermanos. Pero jamás los anda criticando. Mira cómo anda, dónde anda, cómo es, mira lo que anda haciendo. Y tú tal vez eres peor que esa persona, que ese hermano. Todos somos, no somos perfectos. Estamos siguiendo esa perfección, anhelamos esa perfección. Mientras tenemos que orar y tenemos que declarar que somos nuestros hermanos. Aunque sea como sea, es mi hermano, es parte mía. Y es tu hermano o tu hermana también, no tienes que andarlo juzgando. Oremos por él, qué bonito, ¿verdad? Pero como no somos creyentes o no somos cristianos que tienen esa mente, hermano, de Cristo, pues fácil nos engañan y resultamos nosotros también después murmurando. Nos dañamos y empezamos a dañar más la vida de la iglesia. Si todos nos cuidáramos de esa manera, si todos oráramos unos por otros, mira qué diferente fuera la vida de la iglesia, hermano. Amén. Ay, si tú conocieras al pastor como es, soy también imperfecto. Estamos siguiendo esa y anhelando esa perfección. Ora por mí como yo oro por ti también. Y seríamos felices como aquel dice. Amén. Entonces, hermanos, terminemos. Versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Porque no, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos demasiadamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado,
nos ha dado por medio para llegar, por medida, para llegar también hasta vosotros. Ya entonces espero que les estés entiendo la plática con los corintios. Amén. Ellos hacen lo que quieren, corintios. Ellos no tienen ninguna restricciones. Por eso se conducen de esa manera, por eso hablan de esa manera, pero nosotros, corintios, no. Pero tampoco somos de doble cara. No, así como les escribo y soy duro, así también soy cuando estoy presente, pero con la diferencia de que yo me guío, o nosotros los apóstoles nos guiamos por el Espíritu. Somos gente restringida, no podemos hablar como queramos, no podemos hacer las cosas como queramos, tenemos una medida, ¿sí o no? Y sobre esa medida de Dios nos conducimos. Qué bonito, hermano. Sobre esa regla nos conducimos. O sea, hermano, Pablo era una persona que sí pudo vivir pegado a Cristo. Sí vivió siendo uno con Cristo. Cuando Pablo iba para allá y el Espíritu Santo, o Cristo como el Espíritu le decía, no vayas. Aunque Pablo iba emocionado a predicar el Evangelio, el Espíritu le decía, no vaya. Y Pablo decía, está bien, no voy, Señor, no voy. Qué bonito, hermano. No vaya, hermano, no haga eso, hermano, cálmese, hermano. No, pues entonces me voy a otro lado. Si ustedes no quieren, así somos, porque nos gusta, no nos gusta que nos ordenen. No nos gusta someternos a nadie y por eso estamos sufriendo como creyentes, como cristianos, como ministros, sufrimos, no estamos en paz. Y aunque andamos haciendo las cosas, también las hacemos sin paz porque sabemos nosotros mismos que no es el Espíritu. Pablo así era, los apóstoles así eran, hermano. Dice la palabra que ellos iban a predicar. Mira, ellos iban a predicar el Evangelio, les encantaba predicar el Evangelio. Sin embargo, cuando ellos se les abría una puerta para predicar y ellos iban a predicar, el Espíritu decía, no quiero que vayan allá. Ok, vamos para acá. Hey, tampoco para allá. Vamos para acá, tampoco para allá. Pablo, mejor quiero que vayas para allá para que te pongan unos fajazos. Fíjate. ¿Cómo, Señor? A que me peguen. Sí, mejor ahora quiero que te den un... ¿Se acuerdan cuando le dijo, ¿de quién es este cinto? Y Pablo, mío. Pues te esperan para darte unos. No, olvídate que vamos a aguantar eso nosotros. Termino con hechos para que veas que te estoy hablando la verdad. ¿Y cuánto nos falta a nosotros? Termino aquí en Hechos y seguimos el domingo, si Dios nos permite. Hechos capítulo 16, versículo 6. Para que veas cómo los apóstoles vivían bajo la regla de Dios. Dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos iban a predicar. ¿Y el Espíritu qué les dijo? No. ¿Y qué dijeron ellos? No, sí vamos a predicar nosotros. Pues aquí tenemos, se nos abrió, las familias quieren, aquí predicamos. No, ellos no fueron, hermanos. Y cuando llegaron a misa, no se crean. Porque así escuché a uno que leyó y dijo, no, perdón, hermanos, no iban a misa. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, fíjate, Bitinia, pero el Espíritu otra vez no se los permitió. Entonces, ¿a dónde? ¿Verdad? Versículo 8. Y pasando junto a Misia todavía, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándoles y diciéndoles, pasen a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos ha llamado para que les anunciemos el Evangelio. ¿A dónde quería Dios que fueran a predicar? Ahí. Entonces, para nosotros vivir tranquilos y descansados y agradando a Dios,
nosotros tenemos que ser gobernados por una visión, la visión que Dios nos dé, hermano. Si la visión de tu pastor es de que te calmes, cálmate. Calmémonos, hermano, es Dios. Cuando el pastor diga vámonos, vámonos, que Dios nos gobierne, hermano. Porque cuando nos levantemos y hagamos algo, Dios nos va a restringir. Porque Dios nos tiene, Él quiere que sigamos su regla. Entonces, que Dios nos ayude a ser gobernados por Dios, hermano. Mira, nosotros como ministros no podemos hacer nada a la ligera, como queramos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para predicar el evangelio, porque la Biblia dice que tenemos que predicar, ¿sí o no? Vayan y prediquen, vayan y testifiquen, pero ¿a dónde? ¿A donde nosotros queramos? ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quien nosotros queramos? No, tenemos que hasta para eso tenemos que pedirle al Señor que nos guíe a dónde vamos a ir a predicar, a quién le vamos a predicar, hermano. Si vamos a estudiar aquí la palabra y yo les voy a predicar, yo tengo que estar orando lo que Dios quiere que le hable a su iglesia. No puedo venir hablando lo que yo quiera o para impresionar, no, hermano. Uno tiene que pedirle al Señor que lo guíe. Sé tú, Señor, que seas tú. Tenemos que aprender pues a vivir bajo la regla de Dios. Amén. Hoy en día tenemos predicadores que predican para emocionar, predican lo que quieren, testifican y gritan y andan evangelizando y andan para allá y para acá y todo. Y lo que causamos es solamente daño a las personas, daño a la vida de la iglesia, confusión, hermano. Hoy sale allá afuera a predicar para que veas la confusión que está, y eso lo hemos dejado nosotros los creyentes. Pues sabes a qué, dice que aquel es mejor la iglesia que ella y que ustedes son falsos. Fíjate lo que dicen allá, lo que andamos predicando, hermano. Porque a nosotros nos interesa andar haciendo la obra, pero poco nos interesa por medio de quién la estamos haciendo. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a que hagamos la obra y siendo guiados por Él, siendo gobernados por la vida del Señor. Pónganse de pie. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por todos los hermanos que yo creo que nos has hablado. Gracias porque tú siempre nos hablas y hoy nos has enseñado a través de esta carta, segunda carta a los Corintios, Señor, que como ministros somos ministros que deben de vivir restringidos bajo la regla tuya, Señor. Perdónanos porque somos muy livianos para tomar nuestras propias decisiones. Somos muy livianos para correr y hacer lo que nosotros queramos porque no nos gusta. Por naturaleza no nos gusta, Señor, que nos restrinjan. No nos gusta que nos manden. Nos gusta mandar, nos gusta hacer tantas cosas y decir, pero no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos corrijan, no nos gustan que nos restrinjan. Pero aquí contigo no podemos vivir de esa manera, Señor. Nosotros, Padre Celestial, somos tus ministros tuyos y debemos de colaborar contigo, Señor. Padre, siendo obedientes a ti, Señor. Y por eso el apóstol Pablo podía decir que él vivía a Cristo, porque él vivía confiadamente en ti, Señor, haciendo las cosas por medio de ti. Él siempre dijo que él trabajó más que todos los apóstoles, pero él no, sino la gracia tuya en él. Señor, ayúdanos a entender que vivir la vida de Cristo, porque nosotros hablamos mucho de vivir la vida de Cristo, y sí, tu anhelo es de que lleguemos a vivir la vida de Cristo, pero no la hemos entendido aún todavía. Vivir la vida de Cristo sencillamente es dejarnos gobernar por Él, ya no vivir nuestra propia vida. Señor, pero nosotros todavía vivimos nuestra propia vida,
porque vivimos a nuestra manera. Hacemos las cosas a nuestra manera sin consultarte. Y aunque sintamos nuestra conciencia que nos grita y no estamos en paz, seguimos con nuestros propios pensamientos. Padre Celestial, ayúdanos a vivir gobernados por ti, a vivir bajo esa regla que tú tienes, Señor, no solamente de hablar bajo tu dirección, sino que a donde quiera que vayamos, tenemos que tener cuidado. Pablo tuvo el cuidado de no meterse donde ya estaba sembrado, porque había una regla. Y tú le decías, aquí no, aquí sí. Nosotros a veces no respetamos ninguna regla, Señor. Perdónanos, pero aquí estamos con el deseo de agradarte, Señor. Gracias porque tú, Señor, a través de todos esos obstáculos y restricciones, nos vas a enderezar, Señor. Nos vas a llevar por tu buen camino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, aunque aquí, porque todos laboraron y están cansaditos, aquí están prestando atención con el anhelo de ser ministrados con tu palabra, y creo que tú nos has ministrado. Por eso te damos gracias y pedimos que nos lleves con bien a casita. Señor, cuidas a mis hermanos y que tú siempre, Padre, recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Y un aplauso para el Señor Jesucristo.